Hola, bienvenidos y bienvenidas al Oráculo de Pandora, el nuevo video podcast de la HJCK. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto nuevo que está haciendo la HJCK? Pues decidimos hacer este programa dedicándolo a los mitos y a las historias de la antigua Grecia, y vamos a funcionar como rapsodas que llevan estas historias a ustedes por medio también de un poquito de chisme, de un poquito de cultura pop, de cine, de películas. Entonces, bienvenidos a este nuevo podcast de la HJCK. Bueno, comencemos por el principio de todo. Yo sé que ya hemos escuchado muchas teorías del origen del universo, pues el Big Bang, cómo el Dios cristiano creó al mundo, Adán y Eva, bueno, esto que ya sabemos, pero ustedes se han preguntado alguna vez cómo se crearon los dioses que regían la antigua Grecia. Pues ténganse de la silla porque hoy les voy a dar todo el contexto para lo que es la historia de la antigua Grecia y todos los mitos que conocemos hoy en día. Tenemos que centrarnos en la teogonía de Hesidio, que era un canto poético. Tenemos que acordarnos un poquito que los griegos estaban obsesionados con la poesía y todo lo hacían en verso. Entonces, esta es como un antiguo testamento de todo lo que sucede con la historia de la antigua Grecia. Y allí dice que todo comenzó con el caos, no había absolutamente nada, todo era vacío, y de un momento a otro aparece Gea, que es la tierra, y luego aparece Urano, que es el cielo. Gea y Urano, como estaban solitos en el universo, decidieron quererse mucho y engendraron a 12 titanes, que de hecho les tengo que decir los nombres porque son muchos, pero son muy importantes para todo lo que viene después. Entonces, párenle ojo a esto. Ellos tuvieron a Océano, Seo, Críos, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Mesione, Febe, Tetis y Cronos. Luego tuvieron a 3 cíclopes de un solo ojo y luego a unas criaturas llamadas Hicatónquiros, que son muy importantes para lo que viene después. Ustedes dirán, no, pero qué montón de nombres, no los aprendimos, imposible. Pero son importantes y todo esto es contexto para la pelea y la batalla que se nos viene del inicio de los tiempos. Cronos, como buen hijo menor y necio, quería ser el soberano del mundo. Entonces un día decidió en sus pensamientos, dijo, hoy voy a pelear con mi papá, le voy a hacer la vida imposible. Entonces desató una guerra, mejor dicho, ustedes no se imaginan. Peleó con su papá y lo mandó al Tártaro, que es como la parte más oscura del inframundo, del infierno un poquito, por así decirlo. Y se volvió el soberano de todo lo divino, de todo lo que existía en ese momento. Cronos, como ya les había mencionado, este titán decidió también ponerse de amoroso con una de sus hermanas y así como conquistarla y llevarle florecitas. Y con Rea engendró a 6 de los dioses que conocemos actualmente, y también se los voy a leer porque los nombres son medio, y ustedes me dirán, bueno, esos ya me los sé más o menos. Son Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, 6 de los dioses del Olimpo que ya conocemos. Ustedes dirán, no, pues ya hay uno sabe, uno va entendiendo, pero se viene otra batalla y otra pelea papá e hijo. O sea, esto está lleno de daddy issues. Entonces, párenle bolas. Cronos un día estaba así, tranquilito, pero estaba obsesionado con que sus hijos le iban a quitar el poder del mundo porque él ya era el soberano del universo, y decidió un día, simplemente engendraba a sus hijos, estaba así toda tranquilita, y cada vez que ella paría a los dioses, Cronos se los comía, o sea, así, obsesivo, loquito. Y no sé si ustedes han visto esa pintura de Goya, en donde hay como un gigante que se está comiendo a una persona chiquitica. Pues esa fue la representación de Goya, de Saturno, que es Cronos, comiéndose a sus hijos. Es aterrador, pero es muy importante para todo lo que se viene también. Cuando Rea ya había parido a 5 de sus hijos y Cronos se los había comido todos, era el momento de Zeus, que es el menor de todos estos que ya les conté. Rea fue muy inteligente y lo parió en una isla que se llama la isla de Delos, y convenció a Cronos de que se había comido a Zeus, pero en realidad le dio un montón de piedras envueltas en pañales, y dejó a Zeus a cargo de una cabra que lo alimentó y lo dejó todo fortachón para cuando ya estaba muy grande. Zeus, ya
mejor dicho, hecho ya un dios adulto, decidió enfrentar a su papá porque le parecía muy injusto que sus hermanos estuvieran en la panza de su papá. Entonces Zeus llamó y sacó a los cíclopes, ¿se acuerdan de los que les hablé anteriormente? Y ellos fueron quienes les hicieron todas las armas y todo para que lo ayudaran, y le dio un veneno mortal a su papá y Cronos vomitó a todos sus hijos. Entonces sus 6 hijos se enfrentaron en lo que se llama y en lo que hemos escuchado en la historia como el enfrentamiento de dioses y titanes. Todo esto fue un revuelco, fue una pelea, hubo, mejor dicho, un capítulo de pura guerra y pues salieron victoriosos los dioses. Zeus mandó a su papá, a Cronos, al Tártaro. ¿Se acuerdan que les comenté que era como el lado más oscuro del infierno? Para allá lo mandó y pues esperamos que no salga nunca porque es un señor maluquito. Es como, tiene problemas de ira. Pues después de todo esto, ¿se acuerdan? Vamos con 6 dioses. Ellos se repartieron como los poderes del mundo. Zeus quedó con el cielo y con el trueno, que es como más se le identifica. Poseidón quedó con todos los poderes del mar, con las criaturas marinas, y de hecho él es el dios de los caballos, muy raro, ¿no? Y finalmente Hades con todo lo que tenía que ver con el mundo de los muertos, el inframundo, la oscuridad. Y las diosas, Hestia se convirtió pues en la diosa de la castidad, de la hospitalidad, Deméter en la diosa de la tierra, de la agricultura, de la cosecha, que era muy importante para los griegos, y Hera se convirtió en la diosa de la familia, del hogar. Entonces hasta ahí habían roles de género, hasta ahí los hombres tenían el poder y nosotras la casa y la familia y los hijos. Ustedes se preguntarán, ¿y el resto de los dioses? Son 12 olímpicos, solo sabemos de 6. Aquí va la historia de los 6 que faltan. ¿Se acuerdan que les conté que los titanes y los dioses pues les gustaba como darse amorcito entre hermanos, así un poquito como los Targaryen en la Casa del Dragón, como en Juego de Tronos más o menos? Pues así sucedió y Zeus y Hera tuvieron varios hijos dentro de la historia. Uno de ellos es Ares, el dios de la guerra y de la batalla. Lo hemos visto en muchas historias como la Guerra de Troya, por ejemplo. Y tenemos que hablar de una de las diosas más importantes de la mitología, que es Afrodita. ¿Se acuerdan cuando les conté que Cronos peleó con su papá Urano? Bueno, dentro de toda esa pelea, él capó a su papá y lo que quedó del hombre, bueno, del titán, cayó al mar y creó la espuma marina, y de ahí nació y salió la diosa Afrodita. No sé si han visto esa obra de Botticelli que se llama El nacimiento de Venus, pues es una de las representaciones que vemos también en el arte, así como pues de contarnos cómo nació esta diosa, que es fundamental para todo lo que les voy a contar en estos capítulos. Bueno, tenemos que hablar de que Zeus era un gigolo del Olimpo, un gigolo de la historia, y le encantaba andar por ahí enamorando ninfas y enamorando mortales. En una de esas aventuras, nació el dios Hermes, que es el dios de la mensajería, pues de los mensajeros, de las fronteras. Se le ve como con un casquito con alas, seguramente ustedes lo han visto por ahí, y él es hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Esperen que les voy a contar otras aventurillas que tuvo Zeus por ahí y de la que nacieron los otros dioses. De otra de esas aventuras nacieron los gemelos Apolo, que es el dios de la lira, de la música, se le representa con el oro, y la diosa Artemisa, que es la diosa de la castidad, la naturaleza salvaje y la cacería. Zeus se enamoró a la titánide Leto, y ella tenía pánico de que Hera la descubriera con sus hijos, pues hijos de Zeus, por supuesto. Entonces los tuvo en una isla que es prácticamente movible y la hace invisible a la visión de Hera. Otro de los dioses olímpicos es Hefesto, el dios de la metalurgia, de las armas, de los herreros, de los trabajadores que utilizan las manos, de los artesanos. Y Hefesto, el mito dice que Hera lo engendró absolutamente sola porque estaba demasiado enojada con Zeus de que hiciera un daño del que ya les voy a contar ahorita mismo. Entonces ella lo engendró sola,
Y al parecer dicen que Hefesto, y es representado así, no es muy agradable a la vista, digámoslo así, vemos que es un poquito brusquito de cara. En la historia lo han representado así, y pues es otro de los dioses del Olimpo. Y finalmente, pero jamás menos importante, vamos a hablar de una de las diosas más top del Olimpo, que es Atenea, la diosa de la sabiduría, de la estrategia y también de la guerra. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo nació Atenea? Pues resulta que Zeus se acordó de los traumas de su papá y de su abuelito y estaba obsesionado. Fue y un oráculo le dio la noticia de que iba a ser derrocado por sus hijos, de que iba a ser derrocado por a quienes había parido su esposa, yo no sé qué. Entonces Zeus también enamoró a la titánide Metis, y cuando Metis estaba embarazada de Atenea, se la tragó, así mismo como Cronos hizo con sus hermanos. Y él decidió comerse a Metis, pero Atenea era tan top y tan fortachona que salió de la frente de su papá, de la frente de Zeus, y no salió una diosa bebé. Nació ya armada para la guerra, con su lanza, con su casco, con todo, y salió una mamacita hecha diosa, y de hecho es una diosa a la que los griegos le tenían muchísima deidad, porque los ayudaba mucho en los conflictos entre pueblos y así. Y pues obviamente es una de las más importantes en todas estas historias que les vamos a contar acá en el oráculo de Pandora. Y pues esto es solo el comienzo de lo que se nos viene en este video podcast de la HJCK, porque vamos a contarles unos mitos muy específicos, pero también muy importantes para la historia, claramente contándolos con películas, con obras de arte, como las que les mencioné hoy en este capítulo. Y nada, les agradezco mucho por estar con nosotros y que los dioses nos acompañen.